Vamos, dile. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Ustedes bien fuerte. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Una vez más, bien fuerte. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Y vestido en majestad y coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad y coronado con poder, y toda gloria y honra sean para. Pues dale un grito de júbilo. Vamos a decirle con todas sus fuerzas. De grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos, puedes declararlo. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Una vez más, bien fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Dile. Y vestido en majestad y coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad y coronado con poder, y toda gloria y honra sean para ti. ¿Estás listo para declarar su poder? Solamente al Rey de Reyes alabamos y exaltamos. Dile. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Dile bien fuerte. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Y una vez más, bien fuerte. Y grande y fuerte es nuestro. Se lo puedes decir lanzando. Y grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad y coronado con poder, en la adoración. Y vestido en majestad y coronado con poder, y toda gloria y honra sean para. Pues dale un grito de júbilo. ¿Estás listo para declarar una vez más? Dile. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Dile. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos a declarar una vez más. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Dile. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Te adoramos, Rey. Tú eres todopoderoso. Vamos con tus palmas. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos. Ustedes bien fuerte. Alegres. ¿Para qué? Su nombre.
Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien. Tú eres por quien Vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, y tú eres por quien, y vivimos hoy, y vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos y para exaltar y tu nombre. Amamos todo de ti, el cielo y tierra te adoran y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía y como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, dile, y tú eres por quien, y vivimos hoy. Puedes declararlo, y vamos a cantar, y con la música del cielo vamos a cantar, y alegres porque escuchas cuando para y tu nombre y le vamos a lanzar y vamos a danzar y con la música del cielo vamos a danzar y alegres porque escuchas cuando cantamos y para alegres porque escuchas cuando cantamos y para exaltar y tú vas trajeron sus palmas y vamos a aplaudir con la música del cielo vamos a aplaudir y alegres porque escuchas cuando cantamos y para exaltar y tu nombre. Te adoramos, Rey, y vamos a adorar. Solo a ti, Jesús, porque esa es tu promesa, que tú oirías, tú oirías desde tu trono, escucharías nuestro clamor. Te adoramos, Jesús.
canto una oración y permite que Dios sea realmente quien te guíe. Déjate guiar por su Espíritu Santo. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. Y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. Y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el Tu espíritu me guía sin fronteras. Vamos, levanta tus manos y le de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu. Vamos, le puedes una vez más con tus manos en lo alto. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Que tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Que tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Estando en tu presencia, confiamos en ti, nos dejamos llevar por tu presencia, Jesús.
ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Dios es maravilloso, iglesia. Y bueno, me están poniendo ahí que ya abrieron el salón de los niños, así de que me supongo que los niños pueden salir. Queremos enviar un saludo a la gente que nos está viendo, y queremos enviar un saludo a toda nuestra familia y hermanos de Tula. Las noticias nos hablan de un acontecimiento no grato. Se desbordó el río Tula y toda la ciudad amaneció inundada, toda la ciudad. El agua del río alcanzó en algunas partes niveles de 3 metros de altura. Entonces, gracias a Dios, bueno, desde muy temprano nos llamaron. Estábamos en nuestra clase cuando nos llamaron por teléfono para avisarnos lo que estaba pasando, y bueno, pues hemos estado al pendiente de ellos a través de las redes sociales, llamando por teléfono, y gracias a Dios la gente de la iglesia de Tula están bien. Algunos tuvieron que ser evacuados de su casa, pero están bien. Familia de ellos, algunos tuvieron que ser evacuados. Hay una fotografía donde el agua tapa el techo de la casa. O sea, no es impresionante lo que está pasando. Y queremos enviar entonces saludos. Está nuestro amigo y hermano César, está viéndonos. La verdad es que gracias a Dios, porque en realidad el internet y lo que es la telefonía se está cayendo. No es una manera difícil de comunicarse. Pero bueno, pues lo están viendo de allá de la iglesia de Tula. Está César, está Cris Trujillo, y queremos enviar un saludo a toda la iglesia de allá. Aquí en Tala nos están viendo la familia Torres, y bueno, de Guadalajara nos está viendo Martín. Que Dios bendiga a la iglesia. Nos están viendo también de la ciudad de Pachuca. Enviamos un saludo a Pachuca, y si no mal recuerdo, Karen de Atitalaquia, Hidalgo, también un saludo. Y bueno, y a toda la gente que quizás no ha puesto algún comentario, pero que nos está viendo a través de las redes sociales, que Dios te bendiga. Es un gusto poder saber que están con nosotros. Y bueno, pues hoy, como lo hemos estado haciendo en otros martes, hoy vamos a seguir viendo lo que es la epístola a los romanos. Y toda la epístola a los romanos nos habla del pecado, nos habla de la muerte eterna, de la vida eterna, de la justificación, de la fe, ¿verdad?, de la paz. Y bueno, pues hoy vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña. Y nuestra plática del día de hoy está fundamentada en Romanos capítulo 7, verso 4, y el título le hemos puesto Muertos a la ley, ¿verdad? Muertos a la ley. En realidad no lo pensé mucho, el mismo versículo lo dice, así es de que no piensen que son muy inteligentes. La Biblia da los títulos. Entonces, el título de hoy es Muertos a la ley, y repito, Romanos capítulo 7, verso 4, y en la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente: ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo.
y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Entonces, el título, decíamos, es Muertos a la Ley. Bueno, ¿y qué es la ley? La ley, de acuerdo al diccionario, su definición es la regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Eso es la ley, ¿verdad? Entonces, la ley regula, ¿sí? Y de ahí encontramos, pues dentro de nuestras leyes, nuestra Carta Magna, que es la Constitución, ¿verdad? Y que está llena de artículos, y es la que regula a quién, a la sociedad. Y de ahí se desprenden algunas otras leyes, ¿verdad? Como es las leyes que regulan las asociaciones religiosas, las leyes que regulan la ley de tránsito y vialidad, la ley que regula la caza de animales y una serie de cosas que está regulado, ¿verdad? Entonces, eso es la ley. Pero la ley tiene, por lo menos tiene dos características para que sea ley. Y una de ellas es la generalidad, que es lo que la ley comprende a todos aquellos que se encuentran en las condiciones previstas por ella, sin excepciones de ninguna clase. Esa es una característica de la ley, que es la generalidad, lo cual quiere decir que la ley juzga por igual al pobre como al rico, ¿sí? No importa el estatus social, por eso habla de una generalidad, es general para todos. En términos normales, la ley no distingue estatus sociales, ¿sí? Y la otra característica es, su característica es obligatoriedad, es decir, que tiene carácter imperativo, atributivo, que por una parte establece obligaciones o deberes jurídicos y por la otra otorga derechos. Y es obligatorio y es para todos. Entonces, por eso es que cuando alguien es tomado por algún delito y se aplica la ley, entonces se aplican estas dos características. Es general para todos y es obligatoria para todos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Eso es la ley. Ahora, la Biblia nos habla precisamente de que si nosotros morimos a la ley, entonces ya vimos lo que es la ley. Ahora, el primer punto que quiero tratar es ¿hasta cuándo se le ejerce la ley a una persona? ¿Hasta cuándo la ley se ejerce de tal manera que la persona no puede decir, pues no lo sabía? Bueno, esto es simple, hasta que se muere. O sea, la ley está vigente para una persona hasta que muere la persona, ¿sí? Por ejemplo, una persona que comete un delito y es tomado preso y dentro del proceso donde se le aplica la ley muere, ya no puede ser juzgado. O sea, no puede decir, bueno, pues vamos a hacer un panteón en la cárcel y va a estar 30 años purgando una condena en la cárcel. ¿En dónde? En el panteón que tengamos en la cárcel. No, simplemente se lleva al panteón y se acabó el delito. ¿Sí? ¿Sí van conmigo o no? ¿Verdad? Y eso es lógico, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que la ley muere, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, dando a entender que estamos muertos a la ley. En realidad significa, cuando dice que estamos muertos a la ley, significa que cuando nosotros morimos, la ley no puede ser aplicada a un muerto. ¿Sí o no? O sea, la ley se aplica ¿a quién? A los que están vivos. Aun cuando la persona en el delito que comete sale herida de gravidez,
está en calidad de detenido en el hospital, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces la ley aplica. Mientras tenga un hálito de vida o hálito de vida, la ley se aplica. ¿Por qué? Porque es general, las características, generalidad y obligatoriedad. Ahí se aplican las características. No importa que esté debatiéndose entre la vida y la muerte, se le aplican esas características de la ley. ¿Sí queda claro o no? ¿Sí van conmigo? Ok, entonces, ¿hasta cuándo se ejerce la ley en una persona? Bueno, pues hasta que ésta muere. Después de muerto no puede ser condenado, no se le puede llevar a la corte para decirle no se le puede ya declarar después de muerto si es culpable o inocente. Simplemente se acabó el derecho de seguir el delito, ¿sí? Y entonces la Biblia aquí nos dice o nos enseña que cuando nosotros morimos para el mundo, ¿sí? Ahora sí, vamos a la parte espiritual. Cuando yo muero para el mundo, entonces el pecado, o muero para el mundo, muero para el pecado, entonces yo o nacemos en Cristo para ser reconciliados con Dios, como lo hemos estado viendo, y en ese momento, pónganme mucha atención, nosotros somos libres de la condenación de la ley, ¿sí? Estamos hablando ya espiritualmente. Entonces cuando yo muero al pecado y nazco, ¿se dice bien? ¿Sí? Nazco para Cristo, se oye raro, ¿no? Pero cuando nazco para Cristo, en ese momento la ley ya no se me puede aplicar a mí, la ley del pecado no se me puede aplicar porque ya morí para el pecado y he nacido para Cristo. Y como he nacido para Cristo, entonces soy justificado por Jesucristo. ¿Con quién? Ante el Padre. Soy reconciliado con el Padre y entonces la ley ya no se me puede aplicar a mí. Esto merece ahora sí un amén, un aleluya, un gloria a Dios, ¿sí? Por eso es que la Biblia nos enseña, que nosotros morimos al pecado, y en la parte bíblica que estamos tomando como referencia dice que morimos para la ley. Si lo leemos en la Reina Valera, así lo dice, que nosotros morimos para la ley. Entonces, cuando tú mueres para la ley, quiere decir que ya no puedes ser juzgado por la ley. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo y naciste en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, miren, el verso 4 en la Reina Valera dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, cuando yo muero al pecado, cuando yo muero al mundo, también muero para la ley, lo cual quiere decir que ya no estoy bajo la ley, ahora estoy bajo la gracia. ¿Están entendiendo lo que es la gracia? ¿Sí? Ok, entonces, ahora, el apóstol Pablo dice, como que no me entendieron. El apóstol Pablo, no yo, el apóstol Pablo dice, como que no entendieron lo que les quiero decir. Y entonces, como no lo entendieron, el apóstol Pablo dice, les voy a dar una ilustración, versos 2 y 3 del capítulo 7. Y dice así: porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Y luego dice, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. ¿De cuál ley? De la ley del matrimonio. ¿Sí? Es libre de la ley. ¿Por qué? Porque ya se murió. Entonces es libre. Entonces,
parece que el apóstol Pablo está hablando algo así como que sacado de onda, ¿no? Pone un poco del matrimonio y sigue con la ley del pecado o la ley de Dios. Pero no, lo que el apóstol Pablo está diciendo, hey, les voy a ilustrar, les voy a enseñar y se los voy a enseñar con algo que ustedes saben. Ahora, cuando el apóstol Pablo lo escribe, todavía en ese tiempo, pues se juzgaba en realidad a la mujer que adulteraba. Ustedes recordarán cuando le fue llevada la mujer adúltera a Jesús. Y entonces le dijeron, hey, la ley dice, ¿quién decía? La ley. ¿A quién le iban a aplicar? A la mujer que estaba viva, le iban a aplicar la ley, ¿sí? Entonces dijeron, la ley dice que toda mujer que adultere debe morir apedreada. ¿Tú qué dices? ¿No? O sea, es la ley. Entonces Jesús dijo, o sea, no lo dijo allí, pero seguramente con el acto que él hizo y que cuando tenía a la mujer ahí para que fuera apedreada, la Biblia dice que Jesús lo que hizo fue inclinarse, escribir en la tierra con su dedo y puso, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, Jesús lo que hizo fue lo siguiente, ok, esta mujer le vamos a aplicar la ley porque pecó, ¿sí o no? Adulterio es igual a ¿qué? A pecado, a muerte. Entonces la vamos a matar porque pecó. Pero Jesús no dijo, el que esté libre de adulterio arroje la primera piedra, sino que Jesús dijo, el que esté libre de pecado, es decir, el que esté bien con la ley, que no haya pecado, que no haya violado ninguno de los mandamientos de la ley, arroje la primera piedra. ¿Y qué creen? Todos estaban muertos de acuerdo a la ley. Entonces, uno a uno dice la Biblia que soltaron las piedras y se fueron. Y después le dijo Jesús a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que querían aplicarte la ley? ¿Dónde están los que te habían sentenciado de acuerdo a la ley a muerte? ¿Dónde están? Dijo, todos se fueron. No hay ninguno. Y Jesús le dijo, hey, mujer, vete. Has muerto para la ley en este momento, pero has nacido para la gracia. Vete y no peques más. ¿Están entendiendo lo que la Biblia nos enseña en esto? Entonces, fíjense bien, la escritura nos lleva, y es por eso que la Biblia nos dice que así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero cuando se muere el marido y la viuda se casa, dice que está libre ¿de qué? De la ley del matrimonio que la unía con ese hombre. Está libre. Si ella se quiere volver a someter a una ley, de nuevo a la ley del matrimonio con otra persona, bien lo puede hacer, porque ya no comete adulterio. Ahora, aquí habló de la mujer. Hoy en día es para el hombre y para la mujer. No va a decir, entonces yo sí puedo pecar, yo sí puedo adulterar. Al fin, ella no, porque si adultera, se la llevo al pastor y que la apedree. Entonces, no es así. Así no es, ¿verdad? Entonces, hoy adultera el hombre y adultera la mujer. Y los dos son juzgados por igual. ¿Sí o no? Ok, entonces, estamos entendiendo que Pablo hace esta ilustración para enseñarnos de qué manera o cómo es que nosotros morimos a la ley, ¿sí? A la ley establecida. Entonces, quiero ir adelante. El punto número 3. Los judíos y muchos otros están o estaban bajo la ley. Mucha gente. Hoy en día estamos bajo la ley, ¿sí o no? O sea, hay leyes humanas que nos tienen sujetados y no podemos violarlas, porque si las violamos somos condenados. Ahora, escúchenme bien, también estamos sujetos bajo la ley que son los mandamientos,
¿sí? Y si nosotros los violamos, la Biblia dice que entonces somos muertos. ¿Sí o no? Entonces, la Biblia lo que nos está enseñando en este caso es que los judíos y mucha gente, y hoy en día, están bajo la ley. Esto es, la gente procura obtener, ponme mucha atención, la gente procura obtener la aprobación de Dios obedeciendo la ley. ¿Sí? Entonces la gente dice, no hagas eso porque si no, Diosito te castiga. Es decir, la ley te castiga. ¿Cuál? La ley de Dios. Entonces mucha gente quiere estar aprobado con Dios solamente obedeciendo la ley. Como la gente que le gusta delinquir, trata de aparentar que obedece la ley, pero está delinquiendo. En el momento en que me lo agarran, es juzgado. ¿Sí o no? Pero una persona normal que no le gusta delinquir, pues no se anda cuidando si obedece o no la ley. ¿Por qué? Porque su vida es en obediencia y no anda metido en problemas. ¿Sí? ¿Quién se cuida de que no cometa o no viole la ley? Aquellos que les gusta violar la ley para aparentar. Entonces tratan de estar en el margen de la ley, en la orillita donde pueden hacer algo contrario y se meten. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Y la Biblia entonces nos enseña, y mismo Pablo en el verso 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado entonces? O sea, la ley es pecado porque la ley nos está juzgando, nos está diciendo lo que es pecado. Y el apóstol Pablo contesta, en ninguna manera. O sea, la ley no es pecado. Como hoy en día la ley no es un delito. Es como que si dijéramos, entonces la ley es igual a delito. No, la ley no es un delito. Lo que hace la ley es mostrarnos cuando nosotros cometemos delitos. ¿Sí? Entonces la ley de Dios lo que hacía era mostrar cuando el pueblo de Dios pecaba. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿la ley es entonces pecado? No, la ley no es pecado, contesta el mismo apóstol Pablo. Pero, dice el apóstol Pablo, yo conocí el pecado por la ley. Si no hubiera ley, no hubiera conocido pecado. ¿Sí? Es decir, si no hubiera una ley, y vamos a ponerla, una ley de tránsito, si no hubiera una ley de tránsito que dijera que el rojo es alto y el verde siga, pues entonces a ti no te importaría si está en rojo, en verde o en amarillo o en ámbar, tú te pasarías. Pero como ya hay una ley que te marca que pasarte el rojo es una infracción, entonces tú te paras. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué te está mostrando la ley? Que el rojo es pararte. Y si no te paras, es infracción. O sea, se te aplica la ley. Pero la ley no es delito. La ley no es infracción. La ley te muestra cuando la riegas. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Entonces, mira lo que dice el verso 7. Dice el verso 7 entonces, yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 20, verso 17, que es el 10º mandamiento. Y el 10º mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Así es de que, ay, el vecino, qué bonita casa. Una cosa es que admires la casa y la otra es que la codicies. ¿Sí? Entonces dice,
no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su empleado. Yo tengo mi negocio y el empleado de mi competencia es mejor que el mío. ¿Cómo quisiera que ese trabajara conmigo? Hey, cuidado, estás codiciando. Y la ley te dice, no codiciarás. ¿Sí? A veces nos quedamos nada más con la mujer, pero no. La Biblia dice, no codiciarás la casa, es decir, los bienes de tu prójimo. No la vas a codiciar. No vas a codiciar la esposa de tu prójimo. No vas a codiciar los empleados de tu prójimo. No vas a codiciar la servidumbre de tu prójimo. No vas a codiciar el automóvil o la camioneta de tu prójimo. Dice, no vas a codiciar el buey ni el asno. No vas a codiciar, dice, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, quiere decir que la ley me marca que cuando yo tengo un deseo de tener lo que tiene mi vecino, lo que tiene mi prójimo, y es un deseo enfermizo, entonces a eso se le llama codicia. Y cuando yo codicio, estoy violando la ley. Y cuando yo viola la ley, entonces no he muerto a la ley. Y entonces la ley me juzga. ¿Sí? Están muy callados, hombre. Entonces, lo que en realidad la ley hace es mostrar la maldad y la castiga con la muerte, es decir, la muerte eterna. Eso es como cuando se toma a una persona que comete un delito, y en los países donde la pena máxima es la muerte, está condenado a morir. ¿Sí? Entonces, cuando está condenado a morir, está prisionero y solamente está contando los días que le restan de vida. ¿Sí o no? Pero algunos piden que pueda tener un indulto, es decir, que sea perdonado, de tal manera que no le apliquen la pena de muerte. ¿Sí? Pero el delito que cometió, ¿qué es? Muerte. Entonces, fíjate bien, cuando viene el indulto, que muy pocas veces se da en donde hay esa pena de muerte, pero donde sí lo podemos ver es en el Día de Acción de Gracias con nuestros vecinos gringos. Ahí sí podemos ver que indultan al guajolote. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se han visto eso o no? ¿No sabían eso? Bueno, ya ven que en el Día de Acción de Gracias todos los gringos comen guajolotes, ¿no? O pavo, pues, no, más acá, pavo. Para nosotros guajolote, totole, ¿sí? Ok, entonces el presidente de los Estados Unidos le llevan un guajolote, un totole, generalmente lo buscan blanquito, bonito y gordito, así lo ponen bien pipiris nice al guajolote y se lo llevan. Y entonces él lo que hace es lo indulta, y ese guajolote no lo pueden matar para comérselo, se le preserva la vida. Y todos los guajolotes en Estados Unidos están condenados a morir, menos ese. Y hay de aquel que se atreva a matar ese guajolote, porque está indultado. ¿Sí? Le perdonaron la vida, pero ya estaba condenado a morir. Es decir, toda la cría de guajolotes durante el año están condenados a morir, pero al que agarran y se lo llevan al presidente, lo indultan, lo perdonan. ¿Sí lo sabían o no lo sabían? ¿No? Qué bárbaros. Pero está bien, no es la historia de México, no es necesario que se la aprendan. Pero entonces, a lo que quiero llegar es que así es lo que sucede
cuando tú y yo estábamos condenados, es decir, muertos por la ley, ¿sí? La condena del pecado, lo decíamos que es muerte, muerte eterna, ¿sí? Pero cuando nosotros venimos a Cristo y nosotros nos bautizamos, y entonces simboliza el bautizo, cuando soy sumergido en el agua, que muero para el pecado, muero para la ley. La ley dice que yo tenía que morir, pero entonces muero para la ley y resucito para Cristo, vivo para Cristo. Entonces, en ese momento, cuando la ley dice que yo tengo que morir por el pecado, entonces viene el indulto y dice Jesucristo: hey, Padre, yo ya morí por él. Y entonces el Padre dice: indultado, la ley ya no se le aplica, ahora él vive, ahora de muerte pasa a vida eterna. Se quedaron anonadados. Entonces nosotros, los que hemos muerto con Cristo, y en razón de que Cristo resucitó de los muertos, nosotros participamos de su nueva vida y vivimos para Cristo. Entonces, ¿obedecemos la ley? ¿Sí? ¿O tratamos de obedecer la ley? No nos vamos a brincar lo que la ley dice, sino vamos a tratar de obedecer la ley, ¿sí? Pero ya no estamos condenados de acuerdo a la ley, sino ahora vivimos para Cristo. Y pongan mucha atención en esto. El verso 6, que es el que estamos leyendo, no, el verso 6, no, ese no lo leíamos, pero el verso 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Es decir, ya morimos, y dijimos al principio que la ley no aplica para los que están muertos, ¿sí o no? Entonces, cuando yo muero para el pecado, ¿qué creen? La ley no aplica para mí porque ya morí, ¿sí? Y entonces dice, lo que tenemos que entender es lo que dice el verso 6: de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, es decir, bajo la nueva ley. ¿Cuál es la nueva ley? Es la ley del Espíritu. Ahora ya no vivo bajo la ley, ahora vivo bajo el Espíritu, vivo bajo la gracia y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cuál es la letra? Lo que la ley dice que se aplica a toda la gente que peca. Ahora ya eso, ya no vivo bajo ese régimen, ahora vivo bajo el régimen de Cristo, ¿sí? Entonces, iglesia, cuando yo obedezco la ley, ¿sí?, ya no la obedezco porque voy a morir o porque me va a condenar, ya no la obedezco por eso, sino ahora la obedezco como resultado de la nueva vida que Dios me ha dado por medio de Jesucristo. Ahora la obedezco no por miedo a lo que la ley dice, ahora la obedezco porque ahora Cristo vive en mi corazón, y entonces yo puedo obedecer la ley no por mis fuerzas, sino porque Cristo vive en mí. Y cuando yo obedezco la ley de esta manera, entonces yo soy guiado en esta nueva vida por el Espíritu Santo. Entonces tú y yo tenemos que tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a obedecer la ley. Y cuando fallamos, porque seguimos siendo humanos, cuando fallamos, no deliberadamente, porque hace 8 días o el domingo veíamos que el que peca deliberadamente, todas las obras y todo lo que ha hecho se pierde y otra vez está muerto al pecado. ¿Sí? ¿Lo recuerdan o no? Entonces, cuando yo estoy en Cristo y cometo pecado, el diablo dice: muerte. La ley dice que muere. Y entonces el Padre dice: sí,
La ley dice eso, pero ¿qué crees? Él ya murió para la ley. Él ha sido indultado y Él ha nacido y ahora Él se rige bajo el régimen de Jesucristo, mi Hijo. Entonces no puede morir porque Él ya tiene vida eterna. Entonces quiero concluir. No sé cómo voy de tiempo, pero ya quiero terminar. Sí. La ley de Dios es buena. La ley de Dios es buena porque nos muestra el pecado. La ley de Dios me muestra el pecado para no pecar. La ley, esta ley, es como la luz del sol. Cuando entra por la ventana la luz del sol en la mañana, ¿sí? ¿Cuántos han estado en ese momento cuando entra la luz del sol por su recámara? Y cuando entra la luz del sol, se ven toda la pelusa y todo lo que hay en el medio ambiente, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Ok. Así es la ley. Cuando la ley entra y tú estás ahí, te das cuenta del pecado. Empiezas a darte cuenta que lo que parecía que estaba limpio y estaba bien, está sucio. Entonces la ley es como la luz que entra y te muestra que tu recámara, que tú considerabas que estaba limpia, está llena de pecado. Así es la ley. Entonces la ley me permite ver el polvo o las partículas que están volando en el medio ambiente. La ley de Dios me permite ver el pecado que me aparta de Dios y que me lleva a la muerte. Ahora, a través de la ley, podemos entender que muchos de nuestros pensamientos y acciones son malas. Y la ley nos condena por nuestro pecado. Es más, la ley provoca o te puede provocar el deseo de pecar. ¿A poco no lo prohibido es lo más codiciado? ¿Sí o no? Entonces decimos, es que la ley lo prohíbe. No, la ley no está prohibiendo. La ley te está mostrando que no lo debes de hacer. Pero la gente lo quiere hacer. Y cuando lo hace, infringe la ley y tiene que ser castigado de acuerdo a su delito. Entonces, cada que tú y yo cometemos delito de pecado, o cometíamos delito de pecado, la sentencia era muerte. Pero, digan conmigo, pero, solo cuando pertenecemos a Cristo, somos reconciliados con Dios, la ley es muerta y a través del Espíritu Santo, no a través de la ley, sino a través del Espíritu Santo, Él es el que nos capacita para conquistar el mal en nuestras vidas. Y entonces tú y yo podemos ser, como dice el apóstol Pablo en mismo Romanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, iglesia, esto es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, la ley no es mala. ¿Morimos a la ley? Sí, cuando morimos para el mundo, porque la ley ya no puede ser aplicada para un muerto. ¿Está entendiendo? Nosotros, por eso les he dicho, nosotros hoy en día vivimos la vida eterna desde ahorita. Bueno, desde que aceptaste a Jesús, tú vives la vida eterna y entonces la ley no puede ser aplicada para ti, porque tú vives bajo la gracia, viviendo la vida eterna. Ahora, y cuando te mueras físicamente, en ese momento, entonces gozarás de la vida eterna. Así es que quiero pedirte que te pongas de pie. Y hoy quiero que le demos gracias a Dios. Mira, creo que hemos hablado mucho sobre la muerte eterna y la vida eterna. Y yo espero que ya el 20 te haya caído y que ya no vivas
en condenación, en muerte eterna, sino que ya puedas empezar a vivir en la vida eterna. ¿Sí? Y que ahora que tú estás viviendo en la vida eterna, entonces tú puedas en realidad decir, yo he nacido otra vez. Bueno, y si tú dices, pero no me he bautizado, no te preocupes. El nacimiento no es cuando te bautizas. Mira, te la voy a poner así de sencilla. Otra ilustración de la vida. Ya lo hizo Pablo, ahora yo la voy a hacer con ustedes. Cuando una persona nace, o sea, todos sabemos que ya nació, pero ¿hasta cuándo legalmente, oficialmente es declarada viva? Cuando lo llevas al registro civil. ¿Sí o no? Y puede pasar horas o días. Algunos se pasan y hasta meses, dice mi esposa, ¿verdad? Pero está vivo, ¿sí o no? Pero la evidencia de que está vivo, ¿cuál es? El acta de nacimiento. ¿Cierto o falso? Ok, entonces, la evidencia de que tú naciste es cuando te bautizas, pero tú naces antes, no el día que te bautizas. Hay gente que dice, hoy nací de nuevo. No, espérate, no naciste el día que te bautizaste. Naciste el día que aceptaste a Jesús como tu Salvador personal. Y lo haces evidente, oficialmente, cuando te bautizas. Entonces ahí está. Ha nacido de nuevo. ¿Así nació de nuevo? Sí. Aquí está, dice, certifica que fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Certificado de nacimiento en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos han nacido de nuevo? A ver, ¿no me entendieron? O entonces hago un llamamiento de salvación porque nadie levanta la mano. A ver, ¿cuántos ya nacieron de nuevo? Ok, ahora, ¿cuántos no tienen su certificado de su nuevo nacimiento? Bueno, pues es el momento y vamos a hacer bautizos. ¿Para qué? Para que ustedes tengan su certificado de su nuevo nacimiento. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Estamos aprendiendo o no? Ok, entonces el domingo vamos a hacer la invitación para que la gente venga, hagamos el prebautismal, se les dé el prebautismal y programemos bautizos. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí o no? Digo, de algo tiene que servir las enseñanzas de Romanos, si no, ¿para qué estamos estudiando Romanos? Y si alguno se remojó algún día y todavía anda ahí con sus cuernillos y ustedes ya saben, ya se imaginaron, ¿no? Y todavía anda así y todavía andan vivos en la ley, no, muertos en la ley. ¿Ah? ¿Sí? La ley todavía los va a juzgar. Bueno, pues entonces es el momento de decir, pastor, yo ando remojado, ya no me diga lo demás, yo entiendo. A mí me remojaron, pastor, pero hoy he nacido de nuevo y quiero mi certificado de haber nacido de nuevo. Nos platicamos y para que tú te puedas reconciliar con Dios si no has nacido de nuevo. ¿Sí? Ok, entonces, amigo que me estás escuchando, si tú ya fuiste bautizado algún día o ya aceptaste a Jesús como tu Salvador personal y no te has bautizado, yo quiero invitarte para que te acerques a una iglesia ahí cerca de donde tú estás y hables con el pastor y le digas, pastor, ya entendí lo que es la gracia y quiero ser bautizado porque ya nací de nuevo. Él te va a orientar, Él te va a enseñar y seguramente Él te va a bautizar. Así es que acércate con Él. Y si vives cerca de este lugar, bueno, pues también acércate con nosotros, platicamos y con gusto haremos el bautizo. Así es de que vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias. Señor, en realidad te damos gracias porque
entendemos en tu palabra que hemos muerto a la ley, así como lo dice. Lo hemos entendido que un muerto no puede ser juzgado por la ley. Pero ahora, Señor, que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, ahora somos regidos por el nacimiento nuevo. Y ahora no se llama ley, ahora se llama gracia. Y Padre, nosotros podemos vivir bajo tu gracia. Señor, esto es algo que nos emociona y que nos ayuda a entender que somos reconciliados con el Padre a través de Jesucristo. Y que nosotros podemos vencer las tentaciones, vencer el pecado, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Padre, gracias, gracias porque podemos entender lo que es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Amén. La luz nos alcanzó, lo oscuro trasquedó, la gloria descendió y el pueblo despertó. Escuché decir que siervo ya no soy,